Hola ciudadanos, ¿cómo están? Muy buen día. Aquí nuevamente me pillaron estudiando, como siempre, tratando de entender, educarme para educar. Y ya estamos al final del proceso. Estamos en los últimos 100 metros antes de llegar al plebiscito del 17. Pero todavía no hemos terminado. Yo quiero irme a acostar con la sensación del deber cumplido. Queda poco, pero queda. Entonces, en esta última etapa del video vamos a ir viendo las peticiones que ustedes nos han hecho en nuestras redes sociales, específicamente sobre temáticas y artículos. Ya no vamos a hablar sobre conceptos generales como el Estado Social y Democrático de Derecho, qué es lo que es, temas políticos, no, ahora vamos a ir directamente al texto, concepto, artículo, constitución actual, proyecto de nueva constitución. Hoy día nos hicieron una pregunta que para mí es muy importante. Ustedes saben que uno de los derechos que yo siempre propugno, promuevo, fomento y trato de garantizar a través de la educación es precisamente el derecho a la educación. ¿Ya? Yo creo que pueblos educados son pueblos libres. Después del derecho a la vida, creo que es el segundo derecho más importante, no en jerarquía, sino que en extensión y alcance. Pues también está el derecho al trabajo, etc. Entonces hoy día vamos a hablar sobre una proyección del derecho a la educación, que es la libertad de enseñanza, que no es lo mismo el derecho a la educación. Y ya vamos a ver por qué. ¿Vamos? Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos del derecho a la educación, porque está el derecho de educación y el derecho a la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho de educación, me dan un 1 minutes 24. Acá está, se me había cortado la página. Fíjense que en la Constitución actual, y en el artículo 19 número 11 y en el proyecto de la Constitución, el 19 número 16 número 22, habla del derecho a la educación. Y aquí hay un punto, con esto me voy a extender muy poquito. Generalmente la gente confunde lo que es la educación con la instrucción. Mire, aquí me sale, siempre me acuerdo, digamos, de una cita citable de un señor que se llama John Maxwell, que dice: para enseñar algo hay que saber algo, para educar hay que ser alguien. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usted instruye a alguien, porque usted decía castellano, matemáticas, se me cayó el carnet, camarita amiga, lenguaje, matemática, no, biología, ¿cómo es? Ciencia, gracias. Ciencia, eso es, yo ahí lo instruyo a usted, pero la educación es un proceso integral que involucra muchas más variables, como por ejemplo la resolución pacífica de conflictos, idioma, tecnología de la información, institucionalidad, educación cívica, política, y además instrucciones en habilidades duras y en habilidades no tradicionales. ¿Por qué no digo habilidades blandas? Porque eso está mal dicho, no son blandas. Porque créanme, muchas veces que usted considera habilidades blandas, como por ejemplo la conexión, la empatía, la comunicación efectiva, son más duras que esas en matemática y finanzas. Pero bueno, vámonos. Eso tiene una expresión, una bajada del derecho a la educación que se llama el derecho a la libertad de enseñanza. Porque la pregunta es, ¿dónde vamos a considerar esa educación formal? Insisto, la educación es un proceso integral, pero resulta de que la educación se da en casa, se da en los conglomerados, en el colectivo, en la sociedad civil, pero nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado de que tenemos un foco donde nosotros proveemos la educación al menos formal, y que son los establecimientos educacionales. Y también hay un derecho que se llama el derecho a la libertad de enseñanza. Veamos lo que dice la Constitución actual. La Constitución actual dice, artículo 19 número 11, acuérdense, en la Constitución actual el artículo 19 es el de los derechos y garantías fundamentales, y en el proyecto de nueva Constitución el artículo 16, ¿vale? Del 1 al 35, y en la actual Constitución el 19 del 1 al 26. Una pregunta que me hace aquí la camarita amiga: ¿por qué uno es del 16 al 35 y este es del 19 del 1 al 26? ¿Significa que este tiene más derechos?
No, no es solo por eso. Sí, tiene derechos que el otro no tiene, pero hay algunos que los tiene y los parten en dos, los dividen en dos. Aquí vamos a explicar por qué. Vámonos a la libertad de enseñanza. El artículo 19 número 11 dice: la libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza, síganme acá, la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá hacer propagar tendencias político-partidistas alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza a sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deben exigirse a cada uno de los niveles de enseñanza básicos, medios, y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitirán velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Esa Constitución dice dos cosas que quiero que se queden. La primera, bueno, son tres más bien, bueno, son varias, ¿no? La primera es que la Constitución actual, como acuérdense que el constituyente del 80 no quería mucho al sistema político. Entonces, como no quería el sistema político, consideraba que las leyes, no por el hecho de salir del Parlamento, eran buenas. Entonces, había que ponerle un límite incluso a la ley. Y el límite a la ley siempre, esta Constitución dice que no vaya contra la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional y el orden público. Que siempre hace. Este proyecto la elimina, ya no existe en todos los derechos ni la moral, ni las buenas costumbres, ni el orden público, ni la seguridad nacional, solamente en algunos pinzados. Ahí tiene una diferencia. Y la segunda es que este derecho se regula por ley orgánica constitucional. Y la ley orgánica constitucional, en esta Constitución, en la actual, tiene un quórum de mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Antes era más, antes era 4/7, pero ya vimos ya en el capítulo quién lo bajó. No le vamos a decir el nombre, se enojó conmigo. ¿Ah? Me llamó por teléfono. Pasando el dato. ¿Ah? Entonces, pero la bajaron, pero sigue siendo alto. Mayoría de los senadores y diputados de los congresistas en ejercicio. Y además tiene un tercer elemento que lo custodia, que es que tiene que pasar obligatoriamente por el control preventivo del Tribunal Constitucional, por si se equivocaron los parlamentarios al modificar el derecho a la libertad de enseñanza. ¿Listo? Veamos lo que dice el proyecto de nueva Constitución. El proyecto de nueva Constitución, en el artículo 16, número 24, ¿vale? Dice: 16, número 24, letra A. La libertad de enseñanza comprende el derecho de las personas a abrir, organizar, mantener establecimientos educacionales, así como crear y desarrollar proyectos de ideario educativos sin otras limitaciones que la impuesta por la moral, el orden público y la seguridad nacional. Faltó la moral, las buenas costumbres, ahí faltó las buenas costumbres. Pero ok, es parecido, ¿cierto? Camarita amiga, pregunta, no hay problema con las luces, ¿cierto? Para que la gente vea la pantalla. Muchas gracias. ¿Sí? No es mudo. Ya, siga. La segunda, la libertad de enseñanza, consiste en garantizar a la familia a través de los padres y tutores legales, según sea el caso, el derecho preferente y deber de educar a los hijos o pupilos, de escoger el tipo de educación y de enseñarles por sí mismos, elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo a sus convicciones morales o religiosas. Asimismo, garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia. C. La enseñanza estatal y la reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidistas alguna. Bien. D. Las autoridades de la institución educacional de todo nivel deberán velar por el respeto al interior de la comunidad educativa, adoptando las medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente al orden y convivencia. La ley contemplará facultades y atribuciones necesarias para el ejercicio de este deber, así como la responsabilidad por su cumplimiento. E. El Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en todos sus establecimientos educacionales. F. El Estado respeta la autonomía de la institución de educación superior. G. Pónganle ojo a este. Los establecimientos educacionales tendrán la libertad para determinar el contenido curricular conforme a la identidad e integridad de su proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la palabra sin perjuicio significa no obstante, o sea, además de lo anteriormente dicho, el Estado fijará los contenidos mínimos para la educación parvularia, básica y media, los que no implicarán el uso de un porcentaje mayor a la mitad de la hora lectiva al momento de impartirlo, a fin de garantizar la autonomía y diversidad educativa. Con todo, el Estado elaborará un programa con contenidos mínimos que comprenda el uso de la totalidad de la jornada escolar, al que podrán adherirse libremente de manera parcial o total los establecimientos educacionales. El H, una ley de quórum calificado establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse a cada uno de los niveles de enseñanza básica, media, y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitirán al Estado velar por su cumplimiento. Dichos requisitos deberán ser razonables y estarán referidos únicamente al conocimiento esenciales y compatible con la pluralidad de los proyectos educativos. Del mismo modo, dicha ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial
de los establecimientos educacionales a todo nivel. Y la última, la I, dice: el Estado promoverá la diversidad de los proyectos educativos a nivel local y regional. Este artículo lo que quiere decir es que para abrir establecimientos educacionales no hay otras limitaciones que la impuesta por laboral, el orden público y la seguridad. No las buenas costumbres, como dice esta. Listo, es un tema menor. Dicen algo, unos. Segundo, en esta usted lo regula por ley de quórum, mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Y acá se regula por ley de quórum, que tiene el mismo quórum. Entonces se puede decir, es lo mismo. Sí, pues, pero en esta va el control preventivo del TC, por si se equivocaron. En esta no. ¿Correcto? En esta, el derecho se regula completamente por una ley de quórum calificada, por una ley orgánica. Todo el derecho. En esta, no es todo el derecho. El H dice, una ley de quórum calificado establecerá los requisitos mínimos que deben exigirse a los niveles. O sea, ¿sabe cómo se regula el derecho a la libertad de la enseñanza? Adivine, por ley simple, pues. 79.4. Con eso llegan a regular el derecho a la libertad de enseñanza de sus hijos. ¿Listo? Por una ley simple que no pasa por el Tribunal Constitucional en control preventivo. Ojo ahí. Con la posibilidad de abrir establecimientos educacionales que no vayan, que pueden ir contra las buenas costumbres. Y nadie va a decir nada. En cuanto al contenido de lo que hacen. Por ejemplo, imagínense cómo fue esta apuesta cultural que hicieron en el CEFAM de Talcahuano. Imagínense si la hacen a sus hijos ahí en la libertad de enseñanza. Y otra cosa que me llama la atención de este proyecto es que hay establecido que el Estado promoverá la diversidad de los proyectos educativos a nivel local y regional, o sea que los proyectos educativos de los municipios y de las regiones deben ser promovidos dentro de los PEI, los programas educativos institucionales. ¿Y saben por qué me complica? Porque ustedes miren lo que dice la letra G. Esta es la más peligrosa. Porque la letra G dice que el Estado tendrá derecho a determinar el programa educativo institucional en un 50% de la hora lectiva de manera obligatoria. Y el otro 50 va a generar un contenido mínimo, porque aquí dice, con todo, el Estado elaborará un programa de contenido mínimo que comprenda el uso de la totalidad de la jornada escolar, al que deberán adherirse libre, parcial o totalmente los establecimientos educacionales. Entonces alguien dice, pero Rodrigo, qué bonito lo que dice ahí. Dice que solamente el 50 lo hace el Estado y el otro 50 elige los establecimientos educacionales. ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Sabía usted quién es el actual sostenedor de los establecimientos públicos? Siempre piensa en la gente más vulnerable. No piensa en el que tiene recursos, el que tiene plata. Ese se defiende solo. Son ciudadanos, respeto, cariño, sí. Pero piensa en el más vulnerable. Ese tiene derecho a elegir. El que estudia en un colegio con letras. Bueno, esos colegios públicos hoy día están bajo la sosteneduría de las municipalidades y de los sostenedores de particulares subvencionados. ¿Ya? Que si no fuera por los particulares subvencionados no habría cobertura. Pero ¿sabe qué? La Ley General de Educación y la Ley sobre el Aseguramiento de la Calidad de la Educación, ¿qué es lo que dice? Que progresivamente al 2026, ¿de quién tienen que ser los colegios ahora? Del Estado. Él va a ser el sostenedor. Entonces, dígame, lógica, ciudadano, si esto es lógica. Si el Estado es el sostenedor de todos los colegios públicos y el Estado tiene la facultad de dictar la norma del PEI del 50% obligatorio y el otro 50% voluntario para las comunidades educativas, ¿cree que va a ser voluntario si el Estado es el sostenedor? Eso. La lógica. Nada más. Entonces, usted vea cuál le conviene. Le acabo de explicar, lo vimos con texto en mano. Usted elige. Nos vemos en el próximo capítulo. Hola ciudadanos, ¿cómo están? Acá en el making of de los videos constitucionales de educación ciudadana. Oiga, si esta información que nosotros creamos, el contenido y que lo entregamos a través de estos videos, que usted cree que le aporta valor y siente que otras personas deberían conocerlo, ¿para qué? Para tener mayores elementos de juicio al momento de tomar la determinación de su voto, su voluntad, el día 17 de diciembre en el plebiscito salida. Compártalo por las redes sociales, mándelo por WhatsApp. ¿Qué le cuesta? A 300, 400 sus contactos y que les pida a usted a esos contactos que a su vez lo compartan a 300 o 400 y que a su vez 300 o 400. En 4 días llegamos a todo Chile. ¿Y sabe por qué es importante llegar a todo Chile? No es por un tema de ego,
es por un tema de información. Porque se levantan debates, sí, pero son debates informados. Son debates necesarios, relevantes respecto a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sabe qué? Los pueblos informados son pueblos libres. Usted ahora no tiene que dejar de ser un espectador y tiene que pasar a ser protagonista. Porque le cuento algo, gane el apruebo o el rechazo. Usted va a ser carta fundamental. Porque si gana el apruebo, el Parlamento va a tener que modificarnos la ley y poder implementar esto junto con el gobierno de turno. Y si usted está dormido, lo van a pasar por arriba, se lo aseguro. Y si gana el rechazo, en este caso si gana el en contra, ¿usted cree que las fuerzas reformistas se van a calmar y no van a tratar de hacer en el Parlamento lo que no pudieron hacer en un plebiscito? ¿O usted cree que en las próximas elecciones no van a tratar, en las municipales y en las parlamentarias, no van a tratar de meter a su gente para lograr por fin la reforma? No se le olvide que la ONU dio una orden. ¿Y la orden cuál fue? Hay que cambiar la Constitución de Chile. Vea lo que dice la Agenda 2030. Entonces lo que yo les trato de decir a ustedes es que usted, ciudadano, no se duerma ni un minuto y no piense que su batalla cultural llega hasta el 17 y que después usted se puede relajar. Usted tiene que estar informado, porque mejores elucubraciones llevan a mejores decisiones. Síganos en nuestras redes sociales. Nosotros tratamos de aportar valor desde lo neutro, ayudando, entregando la información y siempre con la misma forma, así con texto en mano. Recuerde, ahora el poder es suyo. Ayúdenos a ayudarlo.